que hayas llegado, porque yo estoy lista con todo mi maquillaje aquí para que tú puedas ver cómo hago todo el proceso. ¿Estás listo? Aquí ya tengo todas las cositas que voy a usar. La verdad es que yo no sé demasiado de maquillaje, pero pues hago algunas cositas y yo quiero que ustedes lo vean, así que vamos a empezar. Me voy a recoger un poquito el cabello. Ustedes me van a ir poniendo aquí abajo que hice bien y que no, porque estoy segura que van a hacer varias cosas. Bueno, primero me pongo crema. Bueno, es una crema para la cara, para hidratar, que me encanta cómo huele. La verdad es que luego soy muy desesperada para ponérmelas y a veces siento que soy muy brusca por querer hacer todo rápido, pero listo. Ay, huele muy rico. Bien, ahora me voy a... Aquí está. Yo veo que primero se hace el maquillaje de los ojos y después el maquillaje completo de la cara, pero a mí no me gusta así. Así que primero me pongo corrector. Y ahora en el otro ojo. Sé que es a toquecitos, pero luego me desespero y lo acabo haciendo así. Bueno, y un poquito acá, un poquito, casi nada. Un poquito acá y otro poquito acá. Listo. Una vez que ya me puse esto, me voy a poner el maquillaje. Yo he oído que el maquillaje siempre es mejor con los dedos y yo estoy de acuerdo. Ya saben, ustedes váyanme escribiendo aquí abajo cómo voy.
Espero que bien. Listo, acabamos con esto. Ahora voy a sellar con polvo translúcido. Un poquito más. Ay, me puse mucho. Como les digo, no sé mucho de maquillaje, entonces, bueno, parece que ahí está. Ahora voy con las sombras, que tengo esta paleta con estas sombras que me gustan mucho. Y voy a usar un colorcito muy suave. Yo sé que para las que tenemos ojos pequeños, pues la sombra va aquí arriba para fingir que la cuenca no está aquí sino acá. Ya saben, pura ilusión. Y que la brocha se agarra casi de la punta, 3/4, ¿no? Para que todo sea suave. Y como siempre, el ojo izquierdo me cuesta muchísimo más porque está al revés. El movimiento me cuesta mucho. ¿Qué les parece este color? Se ve lindo, ¿no? Pero siento que me faltó. Listo. ¿Qué opinan? Lo logré. Y más acá me voy a poner este otro, que es como marrón, creo. ¿Se ve la diferencia?
espero que sí lo vean. Ahora el otro lado. Ay, como siempre el ojo izquierdo me siento toda chueca. Pero siempre puedo lograrlo. Sí. ¿Qué tal? Bien. No, hay que ponerle más. Sí, brillos por todos lados. Listo. Ahora una parte difícil para mí, la verdad, porque he visto muchos videos donde explican cómo ponerte las cejas, cómo maquillarlas. Pero les voy a decir cómo es que yo lo hago. Bueno, primero se peinan y después con una brochita agarramos el maquillaje y, según yo, primero se hace la línea de abajo. Ay, qué nervio. Siempre que me las hago cada día, nunca sé qué va a pasar, nunca sé si me va a quedar o voy a fracasar ese día. De este lado igual, la línea de abajo, y vamos rellenando esta parte de aquí. ¿Qué tal? Según yo está funcionando. Bueno, y de ahí vamos rellenando hacia arriba. De a poquito. Y aquí está el mega truco, que tomas un palito y, para saber en qué parte va el arco, lo pones en tu nariz, en esta parte de tu nariz, viendo hacia el frente, donde de tu ojo, tu pupila, y ahí es donde va, y tu ceja termina igual en esta parte de la nariz, el extremo de tu ojo, ahí termina. Es como yo me guío para no hacérmela más larga de lo que debe ser. Espero haberme explicado. Bueno, pero como según yo ya sé dónde es la esquina de la ceja, pues ya no la marco, solo le calculo. Según yo es ahí. Y ya la emparejas. Tal vez es así, tal vez no lo es, no lo sé. De este lado siempre me cuesta porque he escuchado que, de lo poco que he escuchado de maquillaje, dicen que las cejas
Y según yo, ahí está. Sé que hay gente que usa crayón, pero a mí me gusta usar el gel, bueno, la crema. Y nada más para finalizar esta parte le damos una peinada y listo, quedan. Ahora vamos con una parte muy difícil también, que son las pestañas. Así que aquí yo las tengo. Voy a ponerles pegamento. Es muy extremo ponerse pestañas si no son tan hábiles o si son como yo, que no saben mucho. A mí sí me cuesta un poco, la verdad. Bueno, le pongo a una y le pongo a la otra. Y una de las cosas que me sé de las pestañas postizas es que un error es querer ponértela así enseguida le pusiste el pegamento. O sea que en este momento yo ya me las estuviera pegando, porque como el pegamento está muy fresco, pues nada más como que se mueve para todos lados. Entonces hay que esperar un poquito a que se seque para que cuando las pongamos queden en su lugar. Y en lo que eso sucede, voy a ponerme blush, rubor. Sí, ¿no? También aquí sé que en vez de hacer como esto y solo barrer el maquillaje, pues lo agarres como así. Y lo mismo para aplicar o no hacer esto, porque pues aquí no hay maquillaje, el maquillaje está aquí. Entonces se pone así. El otro lado. Nunca sé cuándo es suficiente. Y ya solo se dan un toque aquí, aquí, aquí. Creo, no sé. Pero yo lo hago. Tengan confianza. Bueno, ahora sí regresemos con las pestañas. El gran secreto de eso es
uso esta que es plana para ponerme un poquito de sombra aquí abajo. Me pongo de la misma que usé arriba y como nunca es suficiente yo me pongo bastante.
entonces por esa razón siempre lo intento. Según yo va aquí en el pómulo. Sí, va ahí. Acá, acá, acá. Como les digo, yo prefiero usar los dedos que en vez de usar brochas. Y según yo, va acá. Ay, qué hermoso. Según yo, ya me puse mucho. ¿Sí o no? Nunca es suficiente, amigos, nunca es suficiente. Bueno, solo hay que difuminarlo, ¿no? Y un poquito acá. Wow. Y yo sé que aquí. Listo. Y por último, vamos con los labios. La verdad es que los labios sí me cuesta pintármelos. Yo sé que